vamos a continuar con nuestro blog. Entonces lo siguiente que debemos hacer es configurar nuestra base de datos. Entonces le vamos a dar en configure, excusan mi inglés, bien. Entonces nos aparece esta ventana y aquí pues asumimos que ya tenemos instalado en nuestro servidor un tipo de bases de datos. Entonces en mi caso es MySQL, el nombre vamos a colocarle Symfony. Entonces vamos a crearlo, yo lo voy a crear con Navicat, ¿sí? Mientras carga. Entonces el usuario es root, password lo voy a dejar sin password, estoy trabajando en local, ¿sí? Pero necesito crear la base de datos para que me funcione. Esto no está local, y creamos una base de datos, se llama Symfony, Symfony, tf8, listo. Ok, cerramos y le damos acá siguiente. Después de esto siguiente. Muy bien, entonces nos genera esto, que es una configuración de CSRF, ¿sí? Entonces nos genera esta clave, que la podemos tener, igual él nos la va a guardar en la configuración. Le damos siguiente. Este nos va a ayudar en cuanto a la parte de seguridad de nuestros formularios y algunas otras cositas que Symfony nos organiza y nos ayuda a crear como tal. Entonces aquí nos dice tu distribución está configurada, ¿sí? Entonces quiere decir que nos escribió todos los parámetros de una manera correcta en nuestro servidor. Y aquí nos dice exactamente dónde fue que escribió eso. Entonces aquí dicen, aquí en lo que hemos creado, en el apartado o la parte del aplicativo, en la parte general. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces vamos a mirar en archivos, en archivos, en Blog Symfony, app, recordemos, config y parámetros, config y parámetros. Lo abrimos y vamos a ver si nos escribió los datos que nos dice que escribió. Entonces observemos la base de datos Symfony, o sea, nos hizo toda esta parte. En caso de que, por ejemplo, acá nos hubiera dicho que no lo pudo escribir, lo que basta con hacer es simplemente copiar y pegar en este archivo, y lo que equivale exactamente a terminar de organizar entonces nuestro instalador. Entonces le damos a ir a la página de inicio. Muy bien, y vamos a seguir guiándonos. Entonces ya está configurada la base de datos. Ahora vamos a crear aquí, como dice, nuestro primer eh, paquete de trabajo. Entonces, bien, aunque no es necesario, dice ahí podemos usarlo o no. Entonces vamos a ir abajo a la consola. Entonces la consola aquí nos va a hacer un buen trabajo. Entonces, bueno, lo primero es que aquí en la consola es una consola tipo Linux. Entonces tenemos que navegar en medio de la consola hasta que encontremos donde se encuentra todo. Para ello vamos a ir a cd raíz, miramos que hay, y tenemos que entrar a cd cig drive, ¿sí? Cig drive, y este nos va a permitir ir a los discos. Si le damos ls, está el disco C y el disco D que en mi equipo. Entro a C, entro a WAMP, a www, y veamos ls y aparece lo que tenemos en nuestro servidor. Le damos cd block symfony y
ls nos muestra la estructura de los archivos que tenemos en lo que nos instaló nuestro NetBeans basado en el archivo que le introdujimos inicialmente. Entonces ahora lo que debemos hacer es correr el aplicativo de esta manera y le damos generate y le vamos a dar bundle. Ok, entonces aquí nos va a cargar las opciones generales. Esto es como una especie de ayuda. Si uno quiere también puede, bueno, no es necesario usar NetBeans, también se puede con cualquier editor de texto y hacerlo pues de manera manual, pero entonces lo uso por aquello del orden y eso. Entonces aquí me dice que le dé el nombre al espacio de trabajo, al bundle como tal. Entonces en nuestro caso se va a llamar así, para guiarnos con nuestro Blogger. Se va a llamar Blogger Blog Bundle, ¿sí? Ok, y le damos así. Me dice que si le dejo ese nombre al bundle, entonces le digo que sí. Me dice que si lo mando a ese directorio, le voy a decir que sí por defecto, y acá le voy a dar YML. Me dice que si quiero generar una estructura, así que no, quiero nomás lo básico, que si confirma la generación de ese bundle en la ruta usando ese formato, entonces así que sí. Luego me va a pedir que si lo quiero cargar en el kernel, le digo que sí, que si quiero actualizar el routing, le digo que sí, y ok, ya me dice que ya puedo usar el código general. Vamos a bajar esto ahora de nuevo acá, vamos a mirar qué fue lo que nos creó. Entonces lo primero que vamos a mirar es que en cuanto al aplicativo, en el kernel lo que él hizo fue registrarnos. Observen, acá nos registró el bundle en el kernel principal del aplicativo, ¿sí? Y nos generó una serie de archivos que vamos a dar cuenta acá. Si nos damos cuenta, bueno, primero que todo acá en el routing nos llama, ¿sí?, a un espacio de nombres, nos llama un archivo que existe ya, que ha sido creado, que se llama routing.yml, pero de nuestro blog, ¿sí? Que si volvemos y miramos acá, vamos a notar que en src, en blogger blog bundle, entonces nos generó dentro de esta carpeta blogger, nos generó un controlador por defecto, default controller, ¿sí?, y nos definió inmediatamente una clase. O sea, nos hizo bastante trabajo él solito. También nos generó en resource, en views, vistas, nos generó una vista, ¿sí?, muy básico también, pero nos dejó armado más o menos la manera en que debemos trabajar como tal. Y nos generó, esto es como la plantilla base de trabajo, nos generó acá en routing, aquí donde está este routing. Este es el que hace el llamado desde acá del general, llama a este archivo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Sí notan? Entonces desde el routing general del framework va a hacer la llamada a nuestro routing que hemos creado, entonces, pero lo define como un nombre diferente, como un espacio de nombres, ¿sí? Blogger blog bundle, ¿sí? Y nos lo referencia allá, de tal manera que si yo quisiera colocarle por ejemplo blog a todo el aplicativo, entonces yo simplemente le cambio ahí y todas las rutas se me van a arreglar o se van a acomodar de acuerdo a lo que yo necesite o requiera hacer, si necesito hacer algún cambio específico. Muy bien, vamos a seguir acá. Entonces acá en lo que estábamos hablando está la explicación, ¿sí? Y bueno, lo importante acá que explican también es que en el controlador por defecto, ¿sí?, él hace uso del controlador general de Symfony, pero también
nos va a extender de ese controlador, nos va a extender, ¿sí?, a la clase de controlador por defecto y crea una acción básica basada en un parámetro que se le mete, que es en este caso name, y nos retorna entonces, observen, la plantilla por defecto, default index, ¿sí?, que es como hace el render para generarnos pues lo que necesitamos pues trabajar. Eso también lo explican acá, está el controlador, ¿sí? Y vamos a trabajar entonces primero que todo las plantillas. Entonces aquí vamos a empezar a modificar la plantilla base el controlador, de todo el framework. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto, aunque bien puede uno pues como crear su propia plantilla, pero entonces para guiarnos vamos a trabajar con esta. Vamos a disminuir esto acá, disminuyamos esto acá, resource, views y la base, ¿no? Entonces tenemos esto y lo vamos a reemplazar con nuestra nueva plantilla. Aquí por ejemplo también podríamos, no sé, digamos, si nos gusta o queremos usar el bootstrap de Twitter, entonces podríamos adaptar, por ejemplo, los estilos, los jalamos, podríamos aquí en la parte de los JavaScript meter todo lo que necesitemos. Aquí notemos que está el bloque de título, ¿sí? La hoja de estilos, el bloque de hoja de estilos. Entonces esto es como la parte grande y así que nos va a llamar como la mayoría de los archivos, pero entonces nos va a ser de gran utilidad. Guardamos, control S o archivo guardar, muy bien, y ahora vamos a crear algunas cosas extras. Entonces acá, bueno, explican, vamos a crear la hoja de estilos a la que llama esa. Entonces vamos a crear la hoja de estilos, ¿sí? La hoja de estilos la vamos a tener en una carpeta web, acá. Entonces vamos a crear una carpetica acá que se va a llamar CSS. Vamos, muy bien. Y en CSS vamos a crear un archivo que es una hoja de estilos que se va a llamar screen. Y él le agrega su respectivo extensión, su respectiva extensión. Listo. Nos la genera y tenemos una hoja de estilo básica. Lo que vamos a hacer es borrar esto, ¿sí?, y pegamos nuestra hoja de estilos que está en el blog. Bien, guardamos. Ok, ya tenemos la hoja de estilos. Listo. Y ahora vamos a mirar en la plantilla base, pero ya dentro de nuestro propio aplicativo, el que estamos creando. Entonces ya vamos a mirar aquí cómo lo hace. Perdón, blog resource views. Entonces vamos acá, vamos a crear la base de nuestro bundle, src blogger, blog bundle, resource views, y aquí en views. Y aquí en views vamos a crear un archivo de tipo twig. Entonces ese archivo tipo twig se va a llamar base.html.twig. Ok, y entramos, cerramos esto y pegamos. Ahora notemos que lo que hace la plantilla, recordemos que Twig nos permite la herencia de plantillas. Entonces de esta manera hemos extendido la plantilla base que tenemos de manera general dentro de todo el framework, y acá podríamos colocar nuestro contenido en el sidebar, por ejemplo. Ok, y vamos a ir ahora a crear nuestro controlador básico, un controlador de las páginas, ¿sí? Entonces
para crear ese vamos a hacer un controlador en controller y vamos a crear aquí una carpeta que se llame page, porque ahí va a ser donde vamos a meter nuestros controladores para las diferentes perdón, no solo sobre, es un archivo PHP y lo vamos a llamar page controller y él le agrega la extensión page controller. Ok, y vamos a copiar este código, pegamos y acá tenemos nuestra acción, ¿sí? Y que va a llamar, observemos acá, de nuestro bundle, no sé cómo se pronuncia, por Dios, esta plantilla, ¿sí? Para la primera acción, para la acción index. Entonces tenemos que crearla porque no existe. Entonces vamos a ir a resource, vamos a resource, entonces esperen, corrijamos esto, no va, sí, resource, views, y acá donde vamos a crear page, ¿sí? Las vistas de la página, y aquí vamos a crear un archivo twig que se va a llamar index.html.twig, ¿sí? Recordemos que él añade la extensión. Listo, tenemos aquí una plantilla base y esa la vamos a copiar de acá de nuestro. Observemos que con las plantillas en Twig resulta muy sencillo, ¿sí? Copiarlas. Entonces solo les copiar la estructura que queremos que vaya. Por ejemplo, en el bloque body vamos a escribir blog homepage, ¿sí? Y así sucesivamente vamos agregando información específica. Y observemos que esta plantilla extiende nuestra plantilla base, que a su vez la plantilla base extiende a la plantilla base de todo el framework. Ok, y vamos a hacer un arreglo en la parte de del routing que tenemos. Entonces habíamos dicho que el routing lo tenemos, guardemos esto en el routing de nuestro bundle, que es este, ¿sí? Exacto, que está en resource. Vamos a hacer unos arreglos, entonces no va a tener esto y acá va a llamar a page, ¿sí? Index, ok, y le vamos a agregar un requerimiento. Entonces acá requeriments requirements, ajá, y vamos a colocarle aquí get method, perdón, ups, method get y guardamos, listo. Y vamos a ir también al routing dev, el routing de desarrollo general, que es el que nos enruta todo dentro del framework, que se encuentra acá en resource, mentiras, en config, routing dev. Vamos a ver, y aquí nos trae por defecto estas rutas. Entonces lo que me sugiere aquí el tutorial es que borremos la ruta, esa primera ruta. Vamos a hacer un experimento, si nos funciona. Coloquémosle welcome y vamos aquí a correrlo de nuevo. ¿Qué sucede? Mientras tanto
podríamos ver acá en el routing. Sí, aquí va a llamar al archivo, entonces no hay problema. Vamos a ver cómo lo soluciona él. Muy bien. Entonces aquí al cargarlo me bota este error. Entonces es importante poder leer los errores que nos genera Symfony. Y nos va a dar unas pistas muy buenas para poder ubicarnos en cuál fue nuestro error. Entonces la primera nos dice que no puede importar un recurso que se encuentra en esta ruta. ¿Sí? O sea, hay un recurso en nuestro routing, pero el interno, el que generamos de nuestra aplicación, que se llama Blog Bundle, ¿sí? Y lo está intentando llamar desde el routing general. Entonces dice, hay un error, ¿sí? Al importar el recurso, no se puede importar, hay algo que está fallando. Entonces Symfony acá nos permite ver algunas cosas. Entonces, por ejemplo, acá al darle clic en estos, nos dice, bueno, ok, al intentarlo me surgió este error. Pero acá nos bota otra pista, dice que hay un argumento inválido, dice que routing, dice al cargar, dice que no puede soportar algo así, esta expresión requirements, ¿sí? Entonces aquí dice que hay un error en esa parte, dice que se espera alguna de estas, ¿sí? Y observen que yo escribí requirements y quizá la correcta sea esta, ¿sí? Entonces vamos a ver y efectivamente resulta que yo había escrito mal esto. Entonces arreglemos requirements, miremos, requirements, correcto, y guardamos y vamos a ver qué sucede acá. Aquí ya, bueno, vamos a mirar si ya nos corrige el error. Vamos a recargar la página y podemos observar cómo ya tenemos, ¿se acuerdan? Nuestro contenido en el CDR. Acá nuestro contenido sería en la parte inicial, ¿sí? Entonces ya tenemos algo muy básico, una plantilla, ¿sí? Extendida, y acá sería la idea ir colocando los enlaces y diferentes contenidos en cada uno de ellos para terminar con nuestra parte 1 de como tal el tutorial. Ahora vamos a agregar rápidamente las páginas o las direcciones para home, about y contact. Entonces acá vamos a empezar con la página sobre o about. Entonces vamos a crear esa página estática, ¿sí? Y vamos a cumplir el criterio de herencia de los 3 niveles que hemos adoptado. Entonces lo primero entonces es la ruta, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestras rutas y vamos a añadir una regla de enrutado, ¿sí? Vamos a añadirlo en nuestros archivos enrutados, que sería este, ¿no? Que estamos trabajando. Lo vamos a pegar y aquí tenemos nuestra siguiente regla enrutado. Ok, entonces tiene esta estructura. Igual podría ser igual que como nosotros la tenemos, ¿no? Para que se vea igual, ¿no? La cosa. Block. Va a ser así, ¿no? No importa. Y acá nos va a llamar un controlador que aún no tenemos creado, pero lo vamos a hacer. Y con el mismo tipo de requerimiento, que es con el método get. Listo, tenemos la ruta. Ahora vamos a crear el controlador. Entonces lo que vamos a hacer es, dentro de page controller, ¿sí? Vamos a llamar otra acción que estamos llamando acá dentro de Blogger Bundle. En page vamos a llamar la acción about. Acá llamamos la acción index. Entonces llamábamos esta acción y nos llamaba esta plantilla. Vamos a crear la siguiente. Entonces nos vamos a valer acá. Noten que solamente es el pedacito de código. Y aquí vamos creando cada una de las acciones. Entonces lo mismo. La acción about action, ¿sí? Me va a llamar a una plantilla que se encuentra en
y que se llama about HTML. Entonces vamos a crear esa vista. Aquí dice que la debemos meter donde están nuestras vistas de page. Entonces, archivos, pero entonces ya son las propias de nuestro aplicativo. Entonces, por ejemplo, resource, vistas, page. En page vamos a crear una nueva, también tweak, se va a llamar about.html. ¿Sí es así? Correcto. .tweak. Listo. La tenemos. Y vamos a copiar esto. Ok. Listo. Observen que sigue extendiendo base. Pero miren que ya nos facilita mucho la cosa. Es muy corto lo que tenemos que escribir. Entonces acá tenemos todo el bloque de cuerpo de body como tal. Y acá ya le metimos nuestro propio contenido, que es un header y article y nuestros datos como tal. Listo. Entonces por ahora no hay nada así extraño. Ahora ya casi está lista, pero entonces si nos damos cuenta, la única manera para acceder a ella es a través de este link, ¿sí? Y él reconoce about con la opción del, o sea, maneja el formato de modelo vista controlador. Entonces aquí este argumento le permite al controlador saber qué vista llamar y asimismo nos genera esto, que fue lo que metimos allá. Muy bonito, ¿no? Ya empieza a verse bonito. Sin embargo, para el usuario desde acá es imposible llegar. Entonces lo que vamos a hacer es programar esto para que el usuario pueda desde acá acceder. Entonces eso lo tenemos que hacer ya a nivel de la plantilla grande, por así decirlo, de nuestro framework. Entonces para ello vamos a arreglar ese detalle. Entonces vamos a manejar, como estamos manejando todo a nivel del, del framework completo, entonces necesitamos aclararle a él qué es lo que está llamando. Entonces pues aquí dicen que uno debe evitar esto, ¿sí? Sería como hacerlo a la mala y optar por esta opción, llamar el path, ¿sí? Y llamar al controlador específico. ¿Ven? Cosa que si yo hago un cambio en el controlador no hay problema, todas las bases, todo se me va a mantener. Entonces voy a abrir la base, vamos a mirar el que es la base total, que sería este, ¿cierto? Donde está todo el menú, y aquí vamos a empezar a ajustarle eso. Entonces vamos a usar este, ¿no? Vamos a meter acá y lo pegamos ahí. Entonces nos va a llamar homepage, ¿cierto? Ahora vamos a llamar el de about. Noten que al hacer esto, entonces ¿qué pasa? Que nos va a acomodar las rutas para todos sin necesidad de tener que cambiárselo a cada archivo o a cada plantilla independiente, porque la estamos extendiendo de esta plantilla. Ok, entonces vamos a actualizar también la parte de arriba para que cuando le demos clic al logo, entonces también nos vuelva al inicio. Entonces vamos acá en H2, esa parte está acá, mira, ¿no? Lo pegamos y aquí entonces no sería about sino homepage. Home, oh my god, homepage. Listo. Sí. Y acá también que nos mande nos envíe a la parte inicial. Ok, vamos a ver cómo se ve la cosa. Entonces cargamos acá la página y vamos a recargar nuestra página. Vamos a ver si nos bota algún error.
bienvenidos a Symfony. Entonces acá nos van a botar ciertos errores. Aquí nos dice que hay una ruta que no existe, ¿no? Dice que hay una excepción. Entonces sucede que cuando yo llamo desde acá Blogger, Blog Bundle, Homepage, acá, bueno, uno lo escribe aquí súper mal, ¿sí? Veamos si eso es directamente. Y podríamos ver si en mi routing, no el de desarrollo, sino en el routing de nosotros. Vamos a ver cómo lo cojo. Me sigue botando el error. Dice que esta ruta no existe. O sea, esto no está. Veamos. Y si nos damos cuenta, es cierto, no existe, miren. ¿Ven? Es blogger, rayita al piso, blog, porque fue como lo usamos. Entonces, podríamos optar por cambiarlo acá. Creo que no habría ningún problema. ¿Sí? Copiarlo y pegarlo acá. Será la fácil. ¿Sí? O cambiarlo en el otro. Vamos a ver si así funciona. Veamos, exacto. Es corregido el error, si se dieron cuenta. Entonces, acá vamos a mirar en Home. Observen que abajo ya me direcciona donde es, que es esta misma página, ¿sí? En About, entonces me va a direccionar a About. Y si vuelvo a Home, observen que abajo vuelve y se aparece de esta manera. Lo único que nos falta es Contact, que va a ser con un formulario, que es el que vamos a trabajar en la siguiente parte como tal para generar el formulario de contacto básico y estas cositas que son bien interesantes. Entonces, muchas gracias, que Dios les bendiga mucho.